Hola niños, vamos a iniciar una nueva semana de trabajo y lo haremos con la materia de geografía. Esta materia que se agrega a tu currículo escolar y que estarás trabajando a partir de este cuarto grado hasta que termines tu primaria. El primer tema con el que trabajaremos será el de los límites de México. ¿Recuerdan ustedes que en alguna ocasión les platiqué que si nosotros extendiéramos nuestro planeta en forma plana, nosotros veríamos algo como esto, mar y tierra? En esta tierra no podemos diferenciar los continentes y mucho menos los países en los que está dividido cada continente. La primera lección que se nos presenta en nuestro libro de geografía es el siguiente: En busca de México. ¿En dónde está México? ¿Lo puedes encontrar a simple vista? Nos tienen algunas preguntas para reflexionar acerca de este tema. ¿Cuál es el nombre del continente al que pertenece México? ¿Lo recuerdas? ¿En qué parte del continente se localiza? ¿Al norte, al sur, al centro? ¿En dónde? ¿Qué países están al norte y al sur de nuestro país? ¿Aún lo recuerdas o no lo recuerdas? ¿Con qué limita nuestro país al este y al oeste? Entonces, vamos en busca de México. La primera gran división que tenemos en cuanto al territorio de nuestro planeta son los continentes, que sabes que son 5. Los continentes son grandes extensiones de tierra separadas ya sea por océanos o por algún límite terrestre. Y además, yo sé que ya recuerdas en dónde se encuentra México. México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, se localiza en el continente americano. Para ser más precisos, en el norte del continente americano. Además, México, como cualquier país, tiene sus límites que le dan forma y extensión a su territorio. Este es el límite de nuestro país, lo cual le da esta forma como de caballito. Así como nuestro país, los demás países de los demás continentes también tienen delimitado cuáles son sus límites de su territorio. Ahora, vamos a meternos al tema de nuestro trabajo de hoy: fronteras o límites de México. ¿Qué entendemos como límites? Los límites nos van a indicar hasta dónde se extiende el territorio de un país. A esto le vamos a llamar fronteras. Esto que ves aquí, acá, y esto que ves aquí abajito, acá, es lo que llamamos fronteras o límites de México, porque esto va a determinar cuán grande es la extensión, en este caso de México, cuán grande es su extensión de nuestro territorio. Estos son lo que lo delimita, las fronteras. Gracias a las fronteras, nosotros podemos saber con qué limita México al norte, al sur y oeste, al este y al sureste. Solamente nos tenemos que apoyar de nuestra rosa de los vientos. México, ¿con qué limita al norte? Con Estados Unidos. ¿Con qué limita al sur y al oeste? Con el Océano Pacífico. ¿Con qué limita al este? Pues podemos ver al Golfo de México y al Mar Caribe. Y por último, ¿con qué limita al sureste? Porque esa es la dirección a la que indica el sureste. Delimita con 2 países, Guatemala y Belice. ¿Ya lo recuerdas? Bien, gracias a los límites que ya están establecidos, gracias a la frontera, sabemos con qué limita nuestro país en esos puntos cardinales. Ahora vas a conocer lo siguiente, que es muy interesante. Cuando nosotros hablamos de fronteras o límites, estas fronteras se señalan con límites convencionales. Pueden ser fronteras naturales, que estos serán elementos naturales como ríos, montañas, lagos, océanos, volcanes, etc. Elementos naturales, por eso se llama fronteras naturales. Y también vamos a tener las fronteras artificiales,
que pueden ser cercas, monumentos o muros. Nuestro país cuenta con estos dos tipos de fronteras, artificiales y naturales, como puedes verlo en este mapita. Primero vamos a observar esta parte de arriba del norte. Aquí tiene sus límites naturales, que está representado con un colorcito azul más fuerte, que son dos ríos muy importantes, el río Bravo y el río Colorado. Estos son fronteras naturales que delimitan la extensión de nuestro país. En este caso delimitan hasta dónde termina o comienza México y dónde inicia Estados Unidos. Como puedes observarlo en esta imagen, el río Bravo está determinando la extensión que corresponde a México y la que le corresponde a Estados Unidos. Aparte de tener las fronteras naturales, también tenemos las fronteras artificiales en esta parte del país, como son el caso del muro. El muro determina hasta dónde llega el territorio de México y dónde comienza el territorio de Estados Unidos. Esto es en la parte norte. En la parte del sureste tenemos exactamente lo mismo. También tenemos fronteras naturales, como es el caso del río Suchiate, el río Usumacinta y el río Hondo. Y aquí también vamos a tener fronteras artificiales. Por ejemplo, el río Suchiate es el límite natural que define una parte de la frontera entre México y Guatemala. Este río es el que delimita dónde inicia México y dónde termina Guatemala, o dónde termina Guatemala y dónde termina México. Además, también tenemos el volcán Tacaná y el cerro de Itzbul. ¿Se acuerdan que también estos elementos naturales son elementos que determinan las fronteras naturales de nuestro territorio? También forman parte de la frontera natural. Y ya lo que ya no corresponde al río ni a cerros ya está conformado por fronteras artificiales. Bien, pues esto es lo que quiero comentarles el día de hoy acerca de los límites de nuestro país, recordando sobre todo la ubicación, dónde está México, y aprendiendo estas cositas nuevas que irás conociendo poco a poco.